El viento aullaba sobre los lagos cristalinos de Dravis 4, trayendo consigo el penetrante aroma a agua rica en minerales y vegetación alienígena. David Reed se arrodilló al borde del agua, llenando cuidadosamente los recipientes de muestras mientras su escáner portátil emitía pitidos rítmicos a su lado. Era su tercer mes en la colonia minera, y la doble puesta de sol del planeta aún le parecía impresionante, aunque su supervisor considerara tales observaciones una pérdida de tiempo para la empresa. La cuenca crepuscular se extendía ante él, su superficie reflejando tonos púrpura y naranja de los hijos gemelos. Extrañas formaciones rocosas sobresalían del agua como dientes rotos, y en algún lugar a lo lejos, algo aulló. El sonido le erizó la piel a David, pero había aprendido que la mayor parte de la vida nativa de Dravis 4 evitaba a los humanos. Los verdaderos peligros eran las marejadas que podían aparecer sin previo aviso, provocadas por las 3 lunas del planeta que arrastraban el agua en patrones impredecibles. David estaba sellando su cuarta muestra cuando lo oyó. Un sonido que no coincidía con nada de la base de datos de fauna colonial que había memorizado durante el viaje. Era agudo, desesperado, casi como el llanto de un niño. Se puso de pie, olvidó el escáner y se giró hacia el ruido. El sonido volvió a sonar, ahora más fuerte, desde algún lugar entre las formaciones cristalinas a unos 50 metros mar adentro en la cuenca. David agarró su martillo geológico y esperó en las aguas poco profundas, sus botas crujiendo sobre los depósitos minerales que bordeaban el lecho del lago. El agua estaba lo suficientemente fría como para hacerle jadear incluso a través del aislamiento básico de su traje ambiental. Al rodear un enorme afloramiento cristalino, David se congeló. Una criatura se agitaba en una poza de marea, atrapada entre formaciones que parecían crecer a su alrededor. La cosa no se parecía a nada que hubiera visto antes, aproximadamente del tamaño de un perro grande, con escamas que brillaban entre azul profundo y plata. Alas, translúcidas y veteadas como alas de insecto, pero claramente más sólidas, golpeaban inútilmente contra el agua. Su cabeza era de reptil con ojos inteligentes que se fijaron en David con inconfundible desesperación. Los lugareños los llamaban remolinos en las reuniones informativas coloniales, versiones juveniles de los enormes dragones que supuestamente vivían en los sistemas de cañones. La política corporativa era clara sobre la fauna autóctona: observar a distancia, nunca interactuar, reportar avistamientos a seguridad. La mano de David fue a su comunicador, luego se detuvo. La criatura gritó de nuevo, y David vio por qué no podía liberarse. Crecimientos cristalinos se habían formado alrededor de sus patas y un ala. Las mismas formaciones que hicieron que los minerales de Dravis Aibi fueran tan valiosos para la operación minera. Los cristales crecían rápidamente en charcas de marea alimentadas por el agua saturada de minerales. El remolino debió haber sido atrapado durante la última oleada, y ahora la marea creciente lo estaba arrastrando hacia abajo. David miró la hora en la pantalla de su muñeca. La siguiente gran oleada estaba a 12 minutos de distancia. Cuando impactara, toda esta área estaría bajo el agua durante al menos una hora. El remolino se ahogaría mucho antes de que el agua retrocediera. El protocolo decía alejarse. David ya había sido amonestado 2 veces por dedicar demasiado tiempo al estudio de la fauna local en lugar de centrarse en sus estudios geológicos asignados. Otra infracción podría hacer que lo enviaran de vuelta a la Tierra en el siguiente transporte. Su contrato se rescindió. Los forcejeos del remolino se debilitaban. Su cabeza se hundió y emergió tosiendo. David no se permitió pensar en ello. Esperó más hondo. El agua le llegaba a la cintura y al pecho. El frío era brutal, filtrándose a través del aislamiento inadecuado de sus trajes. Le castañeteaban los dientes al acercarse a la criatura, levantando su martillo geológico. Los ojos del remolino se abrieron de par en par. Se revolvió con más fuerza, y David se dio cuenta de que creía que iba a lastimarlo. Levantó una mano, con la palma hacia afuera, el gesto universal de paz que probablemente no significaba nada para una especie alienígena. Entonces golpeó con el martillo la formación de cristal,
atrapando la pierna izquierda de la criatura. El cristal se hizo añicos. El remolino chilló, más de sorpresa que de dolor. David se movió a la siguiente formación, trabajando frenéticamente mientras el agua seguía subiendo. La marea subía más rápido de lo que había calculado. Ya le llegaba a los hombros y tuvo que mantenerse a flote mientras blandía el martillo. Pero una ola le pasó por encima de la cabeza. David emergió escupiendo, su comunicador chispeando y muriendo en su cinturón. No había necesidad de pedir ayuda. Destrozó otro cristal, luego otro. El ala derecha del remolino se liberó, e inmediatamente intentó volar, levantándolos a ambos brevemente fuera del agua antes de estrellarse de nuevo. El dolor explotó en el hombro de David cuando las garras de la criatura le rasgaron el traje y la carne debajo. Apretó los dientes y siguió trabajando. 2 formaciones más para el final. El agua le llegaba a la barbilla ahora, y la oleada principal ni siquiera había golpeado todavía. Quedaba 0.1 cristal. David respiró hondo, se sumergió bajo el agua y blandió el martillo con todas sus fuerzas. La formación se quebró, luego se hizo añicos. Sintió que el remolino se liberaba, sintió que sus poderosos músculos se tensaban y se relajaban. Cuando David emergió, jadeando, la criatura ya estaba a 5 metros de distancia, nadando con fuerza hacia la orilla. Llegó a la orilla y se desplomó, con los costados moviéndose. David lo siguió, casi sin fuerzas. El frío se le había metido en los huesos y le palpitaba el hombro donde el remolino lo había arañado. Se arrastró hasta la playa rocosa justo cuando la ola principal golpeó. El agua rugió, llenando la cuenca en segundos, cubriendo el lugar donde ambos casi se ahogan. David yacía boca arriba, mirando el cielo púrpura y naranja, tratando de recuperar el aliento. Algo se movió a su lado. El remolino se había acercado sigilosamente, sus ojos inteligentes lo observaban. David pudo ver el daño en la membrana de su ala, un desgarro que necesitaría tiempo para sanar. Sacó su botiquín médico de emergencia del cinturón con los dedos entumecidos. El botiquín estaba diseñado para humanos, pero el spray antiséptico básico debería funcionar en cualquier forma de vida basada en el carbono. El remolino se estremeció cuando David se acercó, pero no huyó. Roció con cuidado el ala rota, luego los arañazos en sus patas donde los cristales habían cortado profundamente. La criatura emitió un sonido bajo, casi como un ronroneo, observándolo con esos ojos increíblemente inteligentes. Luego se irguió, probó sus alas y se lanzó al aire. La membrana del tor apenas resistió. El remolino dio una vuelta, emitió un sonido que podría haber sido de gratitud o despedida, y desapareció entre los cañones del este. David recogió su equipo con manos temblorosas. Su comunicador estaba muerto, su hombro sangraba y había violado la política de la compañía de una manera que definitivamente lo llevaría al despido si alguien lo descubría. Pero mientras emprendía el largo camino de regreso a la base de la colonia, no podía arrepentirse. Algunas cosas importaban más que las reglas. Habían pasado 3 días desde que David sacó al remolino de la poza de marea, y su hombro se había convertido en un problema. El oficial médico colonial, un hombre cansado llamado Dr. Harris, había limpiado y vendado las heridas sin hacer demasiadas preguntas. Pero ahora las marcas de las garras estaban rojas e hinchadas, irradiando un calor que David podía sentir a través de su camisa. Se sentó de nuevo en la enfermería, observando al Dr. Harris fruncir el ceño ante la lectura del diagnóstico. El equipo era básico, diseñado para lesiones y enfermedades comunes. Cualquier problema grave requería evacuación al centro médico adecuado más cercano, que estaba a 3 semanas de viaje. La infección se está propagando, dijo el Dr. Harris, sin levantar la vista de la pantalla. Le estoy recetando antibióticos más fuertes, pero si esto no mejora en 48 horas, tendremos que solicitar una evacuación de emergencia. David asintió, sabiendo que una evacuación implicaría preguntas. Preguntas implicarían explicar cómo se lesionó.
Explicar significaría la rescisión de su contrato y probablemente una demanda por violar la política corporativa sobre la fauna autóctona. Tomó los antibióticos y regresó a sus aposentos, una pequeña habitación en la zona residencial del complejo minero. A través de su ventana, podía ver los acantilados marcados a lo lejos. Enormes sistemas de cañones que atravesaban el paisaje como heridas. En algún lugar de esos cañones, el remolino, con suerte, sanaba de sus propias heridas. Esa noche, los sueños de David fueron extraños. Sintió como si volara, viendo la colonia desde arriba, reconociendo la disposición de los edificios y el equipo desde una perspectiva que nunca había experimentado. Al despertar, la fiebre había bajado, pero la sensación de que algo andaba mal persistía. A la mañana siguiente, tenía programada una prospección geológica cerca de la cresta oriental, cerca de los cañones. Su supervisora, una mujer llamada Rachel, que parecía estar siempre enfadada por algo, le entregó la tarea con su habitual ceño fruncido. Los puntos de prospección están marcados en tu escáner. No pierdas el tiempo observando la fauna. Necesitamos lecturas de densidad mineral, no tu documental personal sobre la naturaleza. David tomó su equipo y se dirigió a uno de los maltrechos exploradores de la colonia. El vehículo rebotaba sobre terreno accidentado, con la suspensión quejándose con cada roca y grieta. Llegó al primer punto de prospección y montó un escáner, intentando concentrarse en las lecturas a pesar del dolor persistente en el hombro. Fue entonces cuando lo sintió. Una sensación como si lo estuvieran observando, tan fuerte que se le erizó el vello de la nuca. David se giró lentamente, observando las paredes de los acantilados sobre él, enormes figuras de .7 encaramadas en las rocas. Tan quietos, que podrían haber sido parte de la piedra misma. A David se le cortó la respiración. No eran remolinos. Eran dragones adultos. Cada uno fácilmente del tamaño de la lanzadera de transporte más grande de la colonia. Sus escamas captaban la luz del sol, creando patrones de color que cambiaban al mover 0.1 de ellos. El más grande extendió sus alas. La envergadura debía ser de al menos 40 metros. David se quedó paralizado, con la mano cerca de la baliza de emergencia en su cinturón. Había leído los informes coloniales sobre dragones adultos, pero las descripciones no lo habían preparado para la realidad. Eran magníficos y aterradores a partes iguales. El dragón más grande ladeó la cabeza, estudiándolo con ojos que contenían demasiada inteligencia para un animal simple. Entonces se lanzó desde la pared del acantilado, creando un sonido como un trueno al atrapar las alas en el aire. El instinto de David le gritó que corriera, pero sus piernas no se movieron. El dragón descendió en una espiral controlada, aterrizando a 20 metros de distancia con suficiente fuerza para hacer temblar el suelo. Plegó las alas y avanzó, cada paso deliberado y cuidadoso. David notó cicatrices en la membrana de sus alas, viejas heridas que se habían curado formando gruesas líneas sobre la piel translúcida. El patrón le resultaba familiar. David lo había visto hacía 3 días, mucho más pequeño, en un remolino atrapado en una poza de marea. «Tú eres el padre», dijo David. Su voz apenas era un susurro o un guardián, como se le llame. El dragón se detuvo a 5 metros. Bajó su enorme cabeza hasta que estuvo a la altura del rostro de David. El ojo era dorado, salpicado de colores que parecían cambiar con la luz. David vio su propio reflejo en ese ojo, pequeño y frágil, y completamente a merced de esta criatura. Debería estar aterrorizado. En cambio, se sintió tranquilo. Había salvado al hijo o miembro de la manada de este dragón, o cualquier relación que compartieran. El dragón lo sabía. Por eso estaba allí. El dragón abrió las fauces, revelando dientes del tamaño del antebrazo de David. Pero en lugar de morder, exhaló. Una neblina brillante se extendió, envolviendo a David en una nube de algo que brillaba tenuemente bajo la doble luz del sol. La neblina olía a ozono, flores y algo más que no pudo identificar. David intentó retroceder,
pero la neblina lo siguió. Le tocó la piel. Su rostro se filtraba en su boca y nariz con cada respiración. Un calor floreció en su pecho, extendiéndose por su cuerpo como fuego líquido. Su hombro infectado ardía con una intensidad repentina que lo hizo gritar. Entonces el mundo se inclinó y David cayó. Fue vagamente consciente de golpear el suelo, de la enorme cabeza del dragón acercándose. Un ojo enorme llenó su visión y luego todo se oscureció. Cuando David despertó, los gemelos estaban bajos en el horizonte. Había estado inconsciente durante horas. Se incorporó con cuidado, revisándose las heridas. Su hombro debería haber estado agonizante después de estar tendido en el suelo rocoso durante tanto tiempo, pero en cambio se sentía mejor que en días. David se echó hacia atrás la camisa y miró fijamente. Las marcas de garras infectadas seguían allí, pero el enrojecimiento y la hinchazón habían desaparecido. Las heridas parecían de días en lugar de horas de infectarse. Mientras observaba, una de las costras se desprendió, revelando una nueva piel rosada debajo. Los dragones habían desaparecido. David se irguió con piernas temblorosas, girando lentamente. Las paredes del acantilado estaban vacías, pero aún podía sentirlas de alguna manera. No estaban físicamente presentes, pero tampoco completamente ausentes. Era como saber que había alguien en la habitación contigua sin oírlo ni verlo. Su equipo estaba intacto. El escáner seguía donde lo había colocado, parpadeando con las lecturas completadas. David revisó el almacenamiento de datos y encontró horas de grabaciones. Había estado inconsciente, pero los sistemas automatizados seguían funcionando. De mientras David empacaba su equipo, notó algo más extraño. Sus manos estaban más firmes de lo habitual. Su visión parecía más nítida, captando detalles en las lejanas paredes del cañón que no debería haber podido ver. Al respirar, el aire sabía diferente, más pleno, como si estuviera percibiendo componentes que su cerebro nunca antes había registrado. El dragón le había hecho algo. La niebla, el calor, la inconsciencia, todo había sido intencional. David subió a su rover, con la mente llena de preguntas. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué había sucedido? ¿Qué querían los dragones de él? Condujo de regreso a la colonia al atardecer, bañando el paisaje en tonos púrpura y azul profundo. Sobre él, vislumbró enormes sombras recortadas contra el cielo que se oscurecía. Los dragones lo seguían a distancia, observando qué haría. David se tocó el hombro curado y se preguntó en qué se había metido. Evitar el torbellino había sido simple compasión, una respuesta instintiva al sufrimiento. Pero aquello, fuera lo que fuese, se sentía como el comienzo de algo mucho mayor, algo que lo cambiaría todo. Los cambios de David comenzaron pequeños. Se despertó antes de que sonara el despertador, sintiéndose descansado tras solo 4 horas de sueño. Su café de la mañana sabía mal, demasiado amargo, como si sus papilas gustativas se hubieran vuelto repentinamente más sensibles. Cuando se dirigió al comedor, notó el zumbido eléctrico de la red eléctrica de la colonia, un sonido que nunca antes había oído conscientemente. El doctor Harris le dio el alta tras examinar su hombro milagrosamente curado. El oficial médico pareció confundido por la rápida recuperación, pero lo atribuyó a que los antibióticos finalmente estaban funcionando. David no lo corrigió. ¿Cómo podía explicar que un dragón lo había rociado con una niebla brillante y de alguna manera había curado la infección? Al final de la semana, David podía predecir los patrones meteorológicos horas antes de que los instrumentos de la colonia registraran cambios. Sabía cuándo se avecinaban tormentas de polvo, cuándo llegarían las mareas, cuándo bajaría la temperatura. Su supervisor dejó de cuestionar su petición de retrasar los estudios porque siempre acertaba con las condiciones. Pero lo más extraño fue el sondeo. David se sentía atraído por ciertos lugares, coordenadas específicas que aparecían en su mente como recuerdos ajenos. Empezó a desviarse durante los estudios, siguiendo estas indicaciones internas.
Siempre conducían a depósitos minerales que los escáneres coloniales habían pasado por alto o a formaciones geológicas que merecían la pena estudiar. Rachel notó su éxito y dejó de quejarse de sus métodos. El administrador de la colonia incluso mencionó una posible bonificación por sus descubrimientos. David aceptó el elogio mientras intentaba comprender qué le estaba sucediendo. La respuesta llegó durante un viaje de suministros al centro colonial, el asentamiento más grande a unos 200 kilómetros de la operación minera. David había solicitado el viaje, alegando que necesitaba equipo especializado. En realidad, necesitaba respuestas. El centro contaba con mejores instalaciones, incluyendo una pequeña estación de investigación con científicos que realmente se preocupaban por Dravis 4 más allá de su riqueza mineral. David encontró un laboratorio de xenoantropología en un edificio prefabricado cerca de las pistas de aterrizaje, donde una anciana examinaba exhibiciones holográficas de la fauna local. «Doctora Patricia Walls», preguntó David desde la puerta. La mujer se giró, con el pelo canoso recogido en un práctico moño. Su mirada era aguda a pesar de su edad, sin perder detalle mientras lo observaba. «Soy yo. Debe ser David Reed. Me enteré de tus descubrimientos geológicos. Un trabajo impresionante para alguien que solo lleva aquí unos meses». David cerró la puerta tras él. «Necesito preguntarte sobre los dragones. Los Carif. Creo que así los llaman en los informes antiguos». La expresión de la doctora Walls cambió, volviéndose más cautelosa. «Los Carit no han sido vistos cerca de asentamientos humanos en más de un año. ¿Qué te interesa? Salvé a una de sus crías de ahogarse hace 3 semanas. Entonces los adultos me encontraron. Uno de ellos, el más grande, me exhaló una niebla brillante. Desde entonces, he estado cambiando, percibiendo cosas, sabiendo cosas que no debería saber». El silencio se prolongó entre ellos. La doctora Walls dejó el bloc de datos que sostenía y señaló una silla. «Siéntese, señor Reed. Tenemos que hablar». David se sentó, con el corazón latiéndole con fuerza. La doctora Walls abrió un archivo en su computadora, uno marcado con autorizaciones de seguridad que David no tenía. Lo miró fijamente un buen rato antes de hablar. «Lo que voy a contarles es técnicamente clasificado, aunque llevo años argumentando que debería ser de conocimiento público. Los Carit no son solo animales inteligentes. Son una especie antigua con una cultura y tradiciones que anteceden a los vuelos espaciales humanos por miles de años». «Supuse que eran inteligentes», dijo David. «La forma en que te miran es obvia. La inteligencia es solo una parte. Los Carit tienen una práctica, una tradición sagrada, donde se vinculan con miembros de otras especies. No es frecuente, quizás una vez cada pocas generaciones. Eligen individuos que demuestran cualidades que valoran: compasión, coraje, altruismo. El vínculo se crea a través de lo que experimentaste. La niebla brillante es un agente biológico, un organismo simbiótico que altera al receptor a nivel genético». David llevó la mano a su hombro, a las cicatrices que habían sanado increíblemente rápido. «¿Qué hace? Crea una conexión entre tú y la manada de cicatrices. Te conviertes en Skarkin, como familia a sus ojos. Los cambios que experimentas son permanentes: sentidos mejorados, habilidades físicas mejoradas, mayor resistencia a los extremos ambientales. También desarrollarás un vínculo empático con la manada. Sentirás sus emociones, sus ubicaciones, sus necesidades. ¿Y qué obtienen de esto?». El Dr. Walls sonrió con tristeza. «Un puente, alguien que puede comprender ambos mundos, que puede hablar por ellos cuando no pueden hablar por sí mismos. Los Carit han presenciado el auge y la caída de múltiples civilizaciones en este planeta. Han visto lo que sucede cuando las especies no pueden comunicarse, no encuentran puntos en común. Los individuos unidos, los parientes, han servido históricamente como mediadores, guardianes de la paz, traductores de intenciones, si no del lenguaje». David se levantó y caminó hacia la ventana.
El centro colonial se extendía ante él, una cuadrícula de edificios prefabricados y pistas de aterrizaje. Más allá, la naturaleza salvaje de Dravis aguardaba, llena de misterios que los humanos apenas comenzaban a comprender. ¿Ha sucedido esto antes con los humanos?, preguntó. No, tú eres la primera. He documentado 3 vínculos con otras especies durante mis 20 años aquí. Un traidor del colectivo Belón, un refugiado de las guerras Saurin y un misionero de la Tierra que llegó hace 40 años y desapareció en los cañones. Ninguno de ellos era colono humano, y ninguno se enfrentó a lo que tú estás a punto de enfrentar. David se volvió hacia ella. ¿Qué quieres decir? La expresión del Dr. Walsh era sombría. A la corporación minera no le importan los derechos indígenas ni las tradiciones sagradas. Les importan las ganancias. Los depósitos minerales más ricos de este planeta se encuentran en territorios Carit, bajo los acantilados marcados donde anidan y crían a sus crías. Se ha hablado de la expansión del uso de cargas sísmicas para exponer vetas más profundas. Si eso sucede, destruirá los sistemas de cañones. La compañía no lo haría. Hay regulaciones sobre las especies indígenas. Regulaciones que rara vez se aplican en las colonias fronterizas. E incluso si se aplicaran, los Carit no están clasificados como sencientes bajo la ley humana. Son, solo animales, obstáculos para obtener ganancias. A menos que alguien pueda demostrar lo contrario. David sintió el peso de lo que ella decía sobre sus hombros. ¿Crees que por eso se conectaron conmigo? Necesitan a alguien que demuestre su sensatez. Alguien que pueda hablar por ellos en términos humanos. Creo que vieron algo en ti cuando salvaste ese torbellino. No solo compasión, sino el tipo de coraje moral que no calcula el costo antes de actuar. Eso es raro, señor Reed, especialmente entre los empleados corporativos que suelen hacer la vista gorda cuando les conviene. ¿Qué debo hacer? El Dr. Walsh le entregó un chip de datos. Contiene todo lo que he investigado sobre la cicatriz, su historia, su cultura, lo poco que he podido documentar sobre el proceso de conexión. Estúdialo. Comprende en qué te has convertido. Y cuando llegue el momento, cuando la corporación actúe contra los Carit, tendrás que decidir qué tipo de puente quieres ser. David tomó el chip, sintiendo su peso en la palma de su mano. ¿Intentarán usarme? La compañía, quiero decir, si descubren el vínculo sin. Si se preguntan, intentarán aprovecharse de tu conexión o eliminarte como una amenaza para sus planes. Mi consejo, mantén este secreto todo el tiempo que puedas. Aprende a controlar tus nuevas habilidades. Fortalece tu conexión con la manada. Necesitarás todas las ventajas cuando esta situación finalmente llegue a un punto crítico. David salió de la estación de investigación con más preguntas y respuestas. Pero al menos ahora entendía lo que le estaba sucediendo. Eras Carit Kin, vinculado a una especie ancestral que lo había elegido por razones que aún intentaba comprender. Y Essie condujo de regreso a la colonia minera. David sintió la atracción familiar, la sensación de la presencia de la manada en los cañones. Les envió un pensamiento, no exactamente palabras, sino una sensación de reconocimiento y aceptación. La respuesta llegó de inmediato, una oleada de calidez y aprobación que le llenó el pecho de emoción al saber que ya no estaba solo. Para bien o para mal, formaba parte de algo más grande que él mismo. La lanzadera aterrizó en la plataforma de aterrizaje principal de la colonia 3 semanas después de la conversación de David con el Dr. Walsh, trayendo consigo a una mujer que lo cambiaría todo. Victoria Cross. Con un traje caro, completamente impráctico para el polvoriento entorno de Travis 4. Rodeada por 6 contratistas de seguridad y equipo táctico, David observaba desde una ventana del comedor cómo la administradora de la colonia salía corriendo a recibirla. Había recibido el memorándum el día anterior. El director regional Cross estaba realizando una inspección sorpresa de la operación minera, evaluando la eficiencia y planeando la expansión. El memorándum incluía términos como optimización y maximización de recursos.
David había aprendido a traducir el lenguaje corporativo. Querían más minerales más rápido, y no les importaba lo que se interpusiera. La primera reunión tuvo lugar esa tarde en la sala de conferencias principal de la colonia. Todos los jefes de departamento debían asistir, incluido David, como jefe interino de estudios geológicos tras sus recientes éxitos. Se sentó atrás, intentando ser invisible, mientras Victoria Cross presentaba sus planes en una pantalla holográfica. La región del acantilado Scar contiene la mayor concentración de nexium del planeta, dijo, resaltando los sistemas de cañones en rojo. Las proyecciones actuales muestran que estamos dejando miles de millones de dólares en ingresos potenciales sin explotar. Autorizo una nueva operación minera centrada específicamente en estos depósitos. Rachel, la supervisora de David, levantó la mano. Los acantilados marcados son inestables. Los sistemas de cañones son antiguos, llenos de grietas y puntos débiles. La maquinaria pesada podría provocar derrumbes, por eso usaremos cargas sísmicas, dijo Victoria con suavidad. Explosiones controladas para exponer las vetas más profundas y minimizar la perturbación de la superficie. El equipo de ingeniería ya ha realizado simulaciones. Es completamente seguro. David apretó los puños bajo la mesa. A través de su vínculo con los Carit, podía sentir su territorio desde las zonas de anidación en lo profundo de esos cañones. Las cargas sísmicas serían catastróficas. Se obligó a hablar con calma. ¿Y la fauna autóctona? Los Carit usaban esos cañones para anidar. La actividad sísmica podría dañarlos. Victoria lo miró fijamente, fría y evaluadora. Los Carit son animales, señor Reed. Animales impresionantes, sin duda, pero al fin y al cabo solo animales. Se adaptarán o se reubicarán. Tenemos derechos mineros en este planeta, comprados y registrados legalmente. Unos pocos dragones no cambian eso. Son más que simples animales, dijo David, sabiendo que se estaba pasando de la raya, pero incapaz de contenerse. Son inteligentes. Tienen cultura, tradiciones, estructuras familiares. Deberíamos al menos realizar un estudio de impacto antes de continuar. La sala quedó en silencio. Victoria sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Señor Reed, aprecio su preocupación por la fauna local. Es muy noble, pero esta empresa no gastó miles de millones en establecer esta colonia para que la detenga el sentimentalismo ambiental. Los Carit estarán bien. Punto final. La reunión terminó poco después. David regresó a sus aposentos, con la mente acelerada. Sacó el chip de datos que le había dado el Dr. Walsh y revisó la información de nuevo. Había leyes que protegían a las especies sencientes, pero demostrarlo requería documentación que no existía. Los Carit habían evitado a los humanos en su mayor parte, dejando pocas pruebas de su inteligencia. Esa noche, David sintió algo nuevo a través del vínculo. Miedo. Los Carit sabían que algo andaba mal. Podían sentir a los humanos reuniéndose cerca de su territorio, ver cómo se colocaba el equipo. Envió pensamientos tranquilizadores intentando tranquilizarlos, pero percibía su creciente agitación. Al día siguiente, David intentó acceder a los planos de expansión, con la esperanza de encontrar la manera de retrasar o redirigir la operación. En cambio, se encontró con que su terminal estaba bloqueado. Apareció un mensaje en su pantalla: preséntese de inmediato en la oficina temporal del director Cross. La oficina de Victoria era un almacén reconvertido, ya lleno de muebles caros traídos de otros planetas. Estaba sentada tras un escritorio de madera auténtica, un lujo absurdo en una colonia fronteriza. Su jefe de seguridad, un hombre llamado Barnes, de mirada apagada y demasiadas cicatrices, estaba de pie en un rincón. Señor Reed, gracias por acompañarnos. Victoria dijo: he estado revisando su expediente. Su trabajo geológico ha sido ejemplar, casi demasiado bueno. De hecho, encontró depósitos que nuestros mejores escáneres no detectaron.
Predijo patrones meteorológicos que nuestros satélites no pudieron pronosticar. Es impresionante. Y también sospechoso. David mantuvo la expresión neutral. He pasado mucho tiempo estudiando la geología local. Se aprenden patrones. ¿Patrones? Sí. Barnes también me dice que lo han visto cerca de los acantilados marcados en varias ocasiones, fuera de las inspecciones programadas. ¿Podría explicarme? Interés personal. Soy cenobióloga de profesión. La fauna local me fascina. Victoria se levantó y rodeó el escritorio. Seré directa con usted, señor Reed. Creo que sabe algo sobre los Carit que no comparte. Creo que ha tenido contacto con ellos más allá de la observación habitual. Y creo que interferirá en mi operación minera si se le da la oportunidad. Yo no lo haría. No. Entonces no le importará estar confinado en las dependencias residenciales hasta que comience la expansión. Llámelo medida de precaución. No podemos permitir que nadie comprometa la operación, intencionalmente o no. Barnes se dirigió a la puerta, bloqueando la salida. David sintió que el pánico aumentaba, pero lo reprimió. No puede confinarme sin motivo. No he violado ninguna política de la empresa. El artículo 47 de su contrato laboral me autoriza a restringir los movimientos cuando la seguridad de la colonia esté en riesgo. Su inusual interés en las áreas restringidas lo justifica. Barnes te acompañará a tus aposentos. Permanecerás allí hasta que yo diga lo contrario. David quería discutir, pelear, pero la mano de Barnes ya estaba en su arma. Se dejó llevar, con la mente dándole vueltas a las opciones que no tenía. Lo encerraron en sus aposentos con un sello de seguridad en la puerta. A través de la ventana, pudo ver a los trabajadores cargando equipo en transportes pesados, preparándose para el traslado a los acantilados marcados. Esa noche, David se acostó en su cama y se abrió por completo al vínculo por primera vez. Dejó de luchar contra él, dejó de intentar mantener la barrera entre sus pensamientos y la presencia del Escarta. La conexión ardió como fuego en su mente. Las imágenes lo inundaron. Los sistemas de cañones desde arriba, vistos a través de los ojos de un dragón. Las cavernas de anidación en las profundidades subterráneas donde los remolinos más jóvenes se acurrucaban para calentarse. Las cuevas de cristalina donde ponían y protegían los huevos. Y aún más profundo, los antiguos lugares donde los Carit guardaban su historia, recuerdos transmitidos de generación en generación. David lo vio todo. Sintió el miedo de la manada, su confusión ante la actividad humana cerca de su hogar. Y sintió algo más, algo que le cortó la respiración. Los remolinos más jóvenes, incluyendo al que había salvado, estaban en las cavernas más profundas. Las que estaban justo debajo de donde Victoria planeaba colocar las cargas sísmicas. Si esas cargas explotaban, las cavernas colapsarían. Los remolinos quedarían atrapados, enterrados vivos bajo toneladas de roca. Morirían lentamente en la oscuridad mientras sus padres no podían hacer nada más que escuchar sus gritos. David se incorporó, con la decisión tomada. No podía permitir que eso sucediera. Era Skarkin. Había aceptado el vínculo, aceptado la responsabilidad que conllevaba. Eso significaba proteger a la manada, incluso si le costaba todo. Se acercó a la puerta y examinó el sello de seguridad. Era electrónico, conectado al sistema central de la colonia. David cerró los ojos y se esforzó con los sentidos que aún estaba aprendiendo a controlar. El vínculo lo había cambiado, lo había mejorado. El Dr. Walsh había mencionado habilidades mejoradas. Era hora de comprobar hasta dónde llegaban esas habilidades, así que colocó la mano sobre el sello y sintió la corriente electrónica que lo recorría. Concentrándose, percibió el patrón, la estructura digital de la cerradura. Era como ver un código escrito en luz. David alteró su percepción, imaginó la cerradura abriéndose y sintió que algo dentro de él respondía. El sello hizo clic y se apagó. La puerta se abrió. David cogió su equipo de emergencia y salió al pasillo.
La colonia estaba tranquila a esa hora. La mayoría de los trabajadores dormían. Evitó los pasillos principales, usando los pasillos de servicio que había memorizado durante su estancia. Llegar al garaje fue fácil. Conseguir un rover sin autorización sería más difícil, a menos que no la pidiera. David encontró un rover con carga completa, desactivó su sistema de rastreo con la misma extraña habilidad que había usado en el sello de la puerta y entró. La puerta exterior del garaje requería un código, pero era solo otra cerradura. Otro patrón que detectar y manipular. La puerta se abrió. David condujo hacia la noche, rumbo a los acantilados marcados mientras las alarmas comenzaban a sonar tras él. El amanecer amaneció sobre los acantilados desgarrados mientras David impulsaba el rover a máxima velocidad. Tras él, nubes de polvo marcaban los vehículos de persecución, pero llevaba ventaja y el vínculo lo guiaba por caminos que los conductores de la compañía desconocían. La entrada del cañón se alzaba imponente. Más allá, el lugar de la explosión donde el equipo de Victoria ya había colocado las cargas. David podía sentir los remolinos en las profundas cavernas, percibir su confusión y miedo. Los adultos volaban en círculos por encima. Enormes sombras contra el cielo matutino, intentando comprender el peligro que no podían ver ni tocar. Las cargas sísmicas estaban enterradas a gran profundidad, colocadas durante la noche mientras David permanecía encerrado en sus aposentos. El rover coronó una loma y David los vio. Decenas de trabajadores, contratistas de seguridad y la propia Victoria Cross, todos reunidos alrededor de una unidad de mando móvil. Los controles de detonación estarían allí, listos para activar las explosiones que derrumbarían las cavernas y eliminarían los remolinos atrapados en su interior. David no aminoró la marcha. Apuntó el rover directamente al lugar de la explosión y aceleró. Alguien gritó. Los contratistas de seguridad levantaron sus armas. David vio a Barnes poniendo a Victoria a cubierto mientras el rover se dirigía a toda velocidad hacia ellos en la hora del té. En el último momento, David giró el volante y frenó. El rover giró lateralmente, levantando una pared de polvo y rocas, y derrapó hasta detenerse justo entre la unidad de mando y la entrada del cañón. David saltó antes de que el vehículo se detuviera por completo. ¡Abajo!, gritó Barnes con el arma en alto. ¡Al suelo, ahora! David se mantuvo firme, con los brazos extendidos. No puedes detonar esas cargas. Hay seres vivos en esas cavernas. Seres inteligentes. Si haces esto, estarás cometiendo un asesinato en masa. Victoria salió de detrás de la unidad de mando. Su costoso traje estaba cubierto de polvo. Su expresión era de furia fría. Señor Reed, acaba de cometer múltiples delitos. Sabotaje corporativo, robo de propiedad de la empresa y ahora interferencia con las operaciones autorizadas. Barnes, quítalo. Barnes avanzó con el arma firme. David no se movió. Extendió la mano a través del vínculo, llamando a la manada con todas sus fuerzas. Vengan, pensó. Muéstrenles quiénes son. Muéstrenles por qué esto importa. El cielo se oscureció, no con nubes, sino con alas. El Scarif descendió de los acantilados en un movimiento coordinado que denotaba inteligencia y propósito. 7 dragones enormes, con escamas brillando a la luz de la mañana, aterrizaron en semicírculo detrás de David. El más grande, el líder de la manada cuyo giro David había salvado, dio un paso adelante hasta que su cabeza estuvo a su lado. Los trabajadores se dispersaron. Los contratistas de seguridad retrocedieron, apuntando a los dragones con sus armas, pero claramente inseguros de abrir fuego. Victoria se quedó paralizada, con el rostro pálido, mientras miraba a la manada. David puso la mano sobre el hocico escamoso del líder de la manada. El vínculo se encendió, visible como un destello de luz que los conectó. Sintió los pensamientos del dragón, sus emociones, su desesperada necesidad de proteger a sus crías. Y a través de David, el dragón miró a los humanos con ojos que desprendían una inteligencia inconfundible. Entienden lo que planeas,
dijo David, y su voz atravesó el repentino silencio. Saben de los cargos. Saben que sus hijos morirán si proceden. Mírelos, director Cross. De verdad, mire, estos no son animales sin mente. Sus padres protegen a su familia. Eso es imposible, dijo Victoria. Pero su voz carecía de convicción. Solo reaccionan a una amenaza percibida. Los animales hacen eso. El líder de la manada se movió, bajando la cabeza a la altura de David. Abrió las fauces y exhaló, creando un destello en el aire entre él y Victoria. No era una amenaza, sino una demostración. Los ojos del dragón no se apartaron del director. Y en esos ojos había un mensaje inequívoco. Te veo. Te entiendo y te estoy juzgando. Los animales no hacen declaraciones políticas. David dijo, los animales no se controlan cuando sus hijos se ven amenazados. Ahora mismo, esta manada podría matar a todos los presentes y destruir todo su equipo. No lo han hecho. Están esperando a ver si se puede razonar con los humanos. Si somos capaces de elegir la compasión por encima del lucro, Victoria miró fijamente al líder de la manada. Algo cambió en su expresión. David sintió un destello de esperanza. Ella realmente estaba escuchando, realmente viendo lo que tenía ante ella. Entonces Barna habló, director, tenemos autorización para neutralizar la fauna hostil si amenaza las operaciones. Diga la orden. El líder de la manada giró la cabeza hacia Barnes, entrecerrando los ojos. Los demás dragones se removieron, tensando los músculos. David sintió su ira a través del vínculo. Sintió lo cerca que estaban de abandonar la restricción y simplemente proteger su territorio por la fuerza. No, dijo Victoria en voz baja. Todos, retírense. Barnes pareció sorprendido. Director, nuestras órdenes, dije, retírense. Es una orden directa. Victoria avanzó lentamente, deteniéndose a 5 metros del líder de la manada. Observó al dragón con la misma expresión calculadora que había usado durante la reunión. Pero ahora había algo más en sus ojos. Reconocimiento, quizás o respeto. Si son inteligentes, le dijo a David. ¿Pueden comunicarse? ¿Pueden ofrecer alguna alternativa a las cargas? David cerró los ojos y se abrió por completo al vínculo. Imágenes inundaron su mente. Ofrecidas por el líder de la manada. Vio los sistemas de cañones desde abajo, vio depósitos minerales en lugares que ningún escáner humano había detectado. Los Carit conocían la geología de este planeta mejor que cualquier equipo de reconocimiento. Habían vivido aquí durante miles de años, observando cómo la piedra se movía y cambiaba. Los ayudarán a encontrar otros depósitos, dijo David, traduciendo las imágenes a palabras. Vetas más ricas que las que hay bajo los acantilados. Guiarán a sus equipos a lugares que no amenacen sus zonas de anidación. A cambio, dejan esta área protegida. Reconocen su soberanía sobre estos cañones. Soberanía. Barnes dijo que son animales. No podemos dar animales. Derechos legales. Podemos si son sensores, dijo Victoria. ¿Y si regreso a la corporación con evidencia en video de dragones inteligentes ofreciendo un tratado junto con datos geológicos que apuntan a depósitos más ricos en otros lugares? La Junta escuchará, no porque les importen los derechos de los dragones, sino porque es más rentable que librar una batalla legal por reclamos de sensibilidades indígenas. Se giró hacia David. ¿Puedes garantizar que cumplirán su parte de este trato? David sintió el acuerdo del líder de la manada a través del vínculo. Sintió el antiguo honor que gobierna los tratos con los Scar. Nunca rompen su palabra. Si aceptan ayudar, lo harán. Victoria guardó silencio un largo rato, claramente haciendo cálculos mentales. Finalmente, asintió. Muy bien, Barnes, retira al equipo de seguridad. Dile al equipo de ingeniería que desarme las cargas. No vamos a detonar hoy. Un alivio inundó a David con tanta fuerza que casi se le doblaron las rodillas. El líder de la manada emitió un sonido,
algo entre un estruendo y un ronroneo, y rozó suavemente el hombro de David con el hocico. A través del vínculo, David sintió gratitud y aprobación. Esto no significa que no estés en problemas, le dijo Victorious a David. Aún así, violaste varias políticas de la compañía, pero dadas las circunstancias, prefiero llamarlo locura temporal provocada por influencia alienígena. Aclararemos los detalles más tarde. Barnes gritaba órdenes por su comunicador. Los trabajadores comenzaron a avanzar hacia el lugar de la explosión, iniciando el peligroso proceso de desarmar las cargas sísmicas. El líder de la manada los observaba atentamente, asegurándose de que todos los explosivos fueran contabilizados y retirados. David se encontraba entre dos mundos, el humano y el de Scar, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. Pero por ahora, los remolinos estaban a salvo. Las cavernas permanecerían intactas, y la humanidad había dado el primer paso para ver a los Carit como algo más que simples obstáculos para obtener ganancias. El líder de la manada extendió sus alas, preparándose para regresar a los acantilados. Pero antes de alzar el vuelo, miró a David una vez más. Y esa mirada fue una promesa. Este vínculo, esta alianza, perduraría. Lo que viniera después, lo afrontarían juntos. David observó a la manada remontar el vuelo de regreso a su territorio, con las manos aún hormigueando por el contacto del dragón. Hoy había cruzado límites insalvables. Había elegido a los Carit por encima de los intereses inmediatos de su especie, y ante la misma opción, sabía que tomaría la misma decisión. Las negociaciones del tratado duraron 3 semanas. Victoria demostró ser sorprendentemente práctica una vez que aceptó la inteligencia de los Carit. Estableció un acuerdo formal que reconocía los acantilados marcados y los cañones circundantes como territorio protegido. A cambio, el líder de la manada guió personalmente a los equipos de reconocimiento hasta los depósitos que hacían que las vetas originales de Nexium parecieran insignificantes. David sirvió de traductor, aunque este rol lo cambió de maneras inesperadas. Cada día que pasaba en estrecho contacto con los Carit fortalecía el vínculo. Su cuerpo seguía cambiando, adaptándose al duro entorno de Dravis 4 de maneras que no deberían ser posibles para los humanos comunes. Podía tolerar temperaturas extremas que obligaban a otros colonos a buscar refugios con clima controlado. Su fuerza aumentó, sus reflejos se agudizaron, sus sentidos se expandieron más allá del alcance humano normal. La doctora Walsh visitó la colonia para documentarlo todo. Pasó horas estudiando a David, haciéndole pruebas y haciéndole preguntas. Una noche, compartió sus hallazgos en sus aposentos mientras las lunas gemelas se alzaban sobre los acantilados. No eres el primer Yin, pero podría ser el más importante, dijo, revisando los datos en su tableta. Los individuos vinculados anteriores que documenté mantuvieron sus conexiones en privado, vivieron vidas tranquilas y sirvieron de intermediarios en pequeñas disputas. Has hecho algo sin precedentes. Estableciste el primer contacto en el sentido más estricto. Obligaste a ambas especies a reconocerse como iguales. Simplemente no quería que los remolinos murieran. David dijo, eso es exactamente lo que quiero decir. Actuaste por instinto, por compasión, sin calcular las implicaciones políticas ni el coste personal. Por eso te eligieron. Los Carit han observado a los humanos durante años, estudiándonos, intentando comprender quiénes somos. Casi todo lo que vieron fue extracción y explotación. Entonces te lanzaste al agua helada para salvar a una criatura que nunca antes habías visto. Arriesgaste tu vida sin ninguna razón lógica. Les demostraste que los humanos son capaces de algo más que la codicia. El doctor Walsh se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los acantilados. Llevo 20 años estudiando a los Carit y he aprendido algo de su historia. Han visto civilizaciones surgir y caer en este planeta. 3 especies diferentes a lo largo de miles de años. Cada una se autodestruyó finalmente por guerras o colapso ambiental. Las cicatrices sobrevivieron manteniéndose ocultas,
sin involucrarse. Esperaban a ver si alguna especie podía aprender a vivir de forma diferente. Y creen que los humanos pueden. Creen que tú puedes. Y a través de ti, tal vez otros. Ese es el verdadero vínculo, David. No se trata solo de comunicación. Se trata de transformación. De convertirse en un puente que conecta dos formas de ver el mundo. Los Carit te cambian físicamente. Sí, pero tú también los cambias a ellos. Les das la esperanza de que esta vez podría ser diferente. El tratado se finalizó el primer día del mes siguiente. Victoria lo presentó a la Junta Colonial mediante transmisión de largo alcance, junto con pruebas de la inteligencia de los Escarta y la promesa de una riqueza mineral sin precedentes. La Junta lo aprobó en cuestión de horas. El lucro los motivaba más que la ética. Pero David había aprendido a aceptar las pequeñas victorias. La noticia del tratado se extendió por el espacio colonial humano como un reguero de pólvora. Otras corporaciones y colonias comenzaron a solicitar información sobre las especies indígenas de sus mundos. David recibió mensajes de una docena de planetas diferentes, todos pidiendo ayuda para establecer diálogos similares con inteligencias no humanas. Victoria lo llamó a su oficina una mañana con una oferta inesperada. La corporación quiere expandir el programa. Lo llaman Iniciativa de Relaciones Indígenas. Básicamente, quieren que viajes a otras colonias y hagas lo que hiciste aquí. Contacta, establece tratados, encuentra maneras de que la cooperación sea más rentable que el conflicto. No soy diplomático, dijo David. No, eres algo mejor. Eres alguien que actúa por convicción en lugar de por protocolo. Eso es raro, especialmente en el espacio corporativo. La Junta te ofrece un nuevo puesto. Un aumento salarial significativo. Tu propio equipo. Tendrías autoridad para negociar en nombre de la empresa, pero también autonomía para tomar decisiones basadas en lo correcto en lugar de lo rentable. Y si esas dos cosas entran en conflicto, Victoria, entonces sospecho que harás lo que hiciste aquí. Toma la decisión correcta y retanos a discutir con el éxito. A la Junta no le importan tus métodos mientras los resultados beneficien a la empresa. Los tratados con especies inteligentes previenen conflictos costosos y a menudo conducen a valiosas alianzas. Lo has demostrado. David lo pensó. Podría quedarse aquí, mantener su rol como enlace entre la colonia y la cicatriz. Sería cómodo, seguro, predecible, o podría tomar este don que la manada le había dado y usarlo para ayudar a otras especies, a otros mundos. Necesito discutirlo con la manada, dijo. Esa tarde, David se adentró en los cañones. Siguiendo caminos que solo los Karatkin podían percibir, el líder de la manada lo encontró en la entrada de las cavernas de anidación donde los remolinos jugaban bajo la atenta mirada de sus padres. El joven que David había salvado, ahora crecido hasta el tamaño de una lanzadera, se acercó de un salto y presionó su cabeza contra su pecho, saludándolo. David compartió sus pensamientos a través del vínculo, mostrando a la manada lo que se ofrecía. La respuesta del líder de la manada se manifestó en imágenes y emociones, más que en palabras. Le mostró a David otros mundos, otras especies que luchaban por comunicarse con humanos que los veían solo como obstáculos o recursos. Mostró el potencial de tender puentes de comprensión para la transformación. El mensaje era claro. Por eso lo habían elegido. No solo para salvar a una manada, sino para llevar la posibilidad de cambio a otros lugares, a otras especies. El vínculo lo hacía capaz de esta labor como ningún humano común podría. Era su propósito, su responsabilidad, su don para honrar. David aceptó el puesto a la mañana siguiente. En menos de un mes, estaba en un transporte rumbo a una colonia minera en las afueras, donde enormes criaturas con forma de citación, llamadas los cantores de las profundidades, entraban en conflicto con las operaciones de extracción submarina. Su equipo estaba formado por el Dr. Walls, 2 enolinguistas y un oficial de seguridad que realmente entendía el concepto de soluciones no violentas. Pero David no se fue solo. El joven torbellino que había salvado,
el que lo había iniciado todo, lo acompañó. Ya había crecido, lo suficientemente grande como para llevar a un humano en vuelo, lo suficientemente inteligente como para comprender lo que intentaban hacer. El líder de la manada había dado permiso, entendiendo que este trabajo requería representantes de ambas especies. Su primera asignación fue desafiante. Los cantores profundos se comunicaban a través de ondas sonoras que los oídos humanos no podían procesar adecuadamente. Pero los sentidos mejorados de David, combinados con las habilidades empáticas del vínculo, le permitieron percibir los patrones en sus canciones. En cuestión de semanas, había establecido una comunicación básica. En cuestión de meses, se firmó un tratado que satisfacía tanto las necesidades de recursos de la colonia como los requisitos territoriales de los cantores profundos. La noticia se difundió. Llegaron más solicitudes. David y su equipo viajaron a un mundo donde los colectivos insectoides construían colmenas de cristalina en montañas ricas en minerales. A un planeta donde organismos basados en silicio cultivaban bosques de metal vivo que las corporaciones querían cosechar. A una luna donde los respiraderos geotérmicos albergaban especies termofílicas que consideraban el calor sagrado. Cada asignación era diferente, cada especie única, pero el patrón seguía siendo el mismo. David llegaría, establecería contacto, encontraría un punto en común entre las necesidades humanas y los derechos indígenas. A veces tardaba días, a veces meses, pero siempre encontraba la manera porque abordaba cada encuentro de la misma manera que había abordado ese remolino que se ahogaba con una compasión inmediata e incalculable. 5 años después de sacar a un joven dragón de una poza de marea, David se encontraba en una estación espacial que orbitaba un mundo en disputa, observando a los negociadores de 3 especies diferentes finalizar un tratado que él había ayudado a crear. Su compañero Scarith estaba encaramado en una plataforma especialmente reforzada a su lado, convertido en un adulto magnífico que atraía escaleras de todos los que pasaban junto al doctor. Walt se unió a él en la ventana, mayor ahora, pero aún astuto. «Has cambiado las cosas, David. Tratados como este habrían sido imposibles hace una década. Ahora se están volviendo rutinarios». «No soy yo», dijo David. «Es lo que me enseñaron los Karat. Esa conexión importa más que las ganancias. Esa comprensión vale la pena el esfuerzo. Que todas las especies merecen ser escuchadas. Los Karit te mostraron la posibilidad. Pero tú la hiciste realidad. Esa es la diferencia entre el potencial y el logro». El comunicador de David sonó con otra solicitud. De una colonia que se ocupaba de seres bioluminiscentes que migraban por sus rutas marítimas. Miró al remolino, ahora un Scarith adulto por derecho propio, quien lo miró a los ojos con inconfundible inteligencia y asintió. Tenían trabajo por delante. Más puentes que construir, más especies que conectar, más pruebas de que los humanos podían definirse por su capacidad de compasión, no por su talento para la explotación. David aceptó la llamada y comenzó a organizar el siguiente viaje. Mientras trabajaba, tocó las tenues cicatrices de su hombro, la marcha de las garras que lo habían desgarrado presas del pánico. Todos esos años atrás, el remolino se había estado ahogando, atrapado y aterrorizado. David no dudó, no calculó los riesgos ni las recompensas. Simplemente actuó, impulsado por la simple convicción de que el sufrimiento debe prevenirse cuando es posible. Ese momento cambió su vida. Lo transformó en algo nuevo, algo que existía entre 2 mundos y los comprendía a ambos. Vizcarat le había otorgado un don sagrado, un vínculo que lo hizo capaz de cosas extraordinarias. Pero el verdadero don, David se dio cuenta, era el que había llevado consigo todo el tiempo. El instinto de ayudar, la negativa a ignorar el sufrimiento, el coraje para actuar cuando era necesario. Los Karif no habían creado esas cualidades. Simplemente las reconocerían y le darían las herramientas para usarlas a mayor escala. Mientras la estación espacial orbitaba bajo estrellas gemelas, David miró la galaxia y sonrió. En algún lugar, otra especie necesitaba un puente. Otro conflicto necesitaba resolución.
Otra criatura que se ahogaba esperaba a alguien que no dudara en ayudar. Y David Reed, Skaritkin y constructor de puentes, estaba listo para responder a la